Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Menú de tres platos. Para los que tal vez no se dieron cuenta o nos escuchan un día sí, otro no, dan vuelta a los episodios, no los escuchan en orden, etc. La semana pasada no tuvimos episodio. Básicamente porque como había feriado y había ambiente de descanso y como Un que la vida receso. se nos vino encima. Estábamos de vago, por decirlo más fácil. Estábamos, claro, como que no nos dio la neurona para hacer un episodio y dijimos, volvemos la semana siguiente con todas las ganas. ¿Cómo están, Sí. chiquillos? Es que se nos vuelve complejo grabar un episodio Sí. cuando tenemos un feriado así entre medio. Yo creo Cuando es que semana corta, sí. sí, Sí. La semana pasada fue feriado jueves, ¿o no? El ¿O jueves, miércoles? pues el claro. jueves. Jueves. Y claro, nosotros estábamos grabando generalmente los jueves, pues entonces Sí, tocó no, justo ahí. estaba complejo, Exactamente. estaba complejo. ¿Están bien ustedes? ¿Cómo lo pasaron el feriado? O el fin de semana largo. Bien, Muy todo bien. muy bien. Qué bueno, Sí, descansaron. Hic- O por lo bien menos lo descansado. pasaron bien. ¿Hicieron algo ustedes? ¿Salieron? Yo ¿Lo fui a la aprovecharon? playa, fui a Viña. Ah, sí, vi una historia tuya, Billy, creo, Sí, por po. Instagram. Lo Exactamente. vi Así se por ahí. mantiene uno al día de la vida de las personas hoy en día. Nosotros nos fuimos a Brasil el fin de semana. Mira qué rico. Mira, qué Escapaste del rico. frío, como te dije el otro día. Sí. ¿Cómo, Sí, está eso, rico. cómo estuvo No, o el sea, clima allá? fuimos al sur de Brasil, así que no estaba caluroso, para nada. Ya, pero no los Pero igual, 7,6 grados. no, claro, pero igual manteniendo las proporciones a la realidad brasileña, porque en el fondo es Claro. Es como un cuando rango de Rubén temperatura corto. en Cancún le decían que hacía frío y habían 20 grados. Sí. Claro, Tal claro, cual. que no saben lo que es frío, amigos. Claro, exactamente. Bueno, chicos, hoy día tenemos, como se han dado cuenta, un menú completo de tres platos, entrada, fondo y postre. Y en reuniones previas, yo les propuse que yo partiera con la entrada. Sí. ¿Ya? Yo les Ujú. voy a hablar acerca de, les puse aquí una incidencia, ¿cierto? Cuando estábamos planificando, les puse en el WhatsApp que tenía un brote entretenido, cosa que a Álvaro le pareció Sí, rara, extraño. extraña, Exótica, por decirlo ¿Cuál es ese exótica, así. concepto? pero en realidad no es que sea entretenido, es un brote curioso, ya que está ocurriendo en Por ahí Estados puede ser. Unidos, Claro, porque sobre todo si le preguntas a los a los afectados por el afectados. brote, no creo que estén muy entretenidos. No creo que sea tan entretenido. Claro. Mira, es bien curioso porque si bien es un microorganismo que conocemos, no es extraño, a pesar de que no es extremadamente común, se presenta en un alimento que normalmente no se le asocia. Ya les voy a hablar de un brote de Clostridium botulinum, o de toxina botulínica, Ujú. que ha afectado a un grupo ya más o menos importante de lactantes, asociado al consumo de leche en polvo, a fórmula de lactante. ¿Ya? Como le hemos contado en algún episodio, en algún momento, el Clostridium botulinum normalmente lo asociamos al consumo de miel, ¿cierto? Cuando hemos tenido invitados de empresas de miel, por eso hay que poner que no se consume miel en menores de un año, etcétera, etcétera. Pero aquí pilló todo el mundo desprevenido y apareció en leche en polvo. El tema es que es un tema muy, muy sensible para la industria alimentaria, ¿ya? Porque supuestamente uno se imagina, y uno lo sabe, de hecho, cuando pertenece a la empresa, a la industria alimentaria, perdón, que la alimentación de recién nacidos debe ser una de las más controladas de todas las Claro. alimentaciones que hay, digamos. Todo el resto estamos dispuestos a comer a veces corriendo ciertos riesgos, pero la alimentación del lactante, en teoría, es de las que les prestamos más atención. Una de las más Eh, sensibles. Exactamente. Bueno, de acuerdo al CDC y a la FDA, este brote tiene 28 casos confirmados y 20 más posibles. Changres. ¿Ya? Son hartos, son hartos. En Harto, porque 17 sobre todo para un Clostridium es harto. es harto, si siempre es un caso. Es raro que se Sí, presente en brote, de hecho. claro, o sea, hay un brote, son brotes súper acotados y chiquititos. ¿Cachai? No es Claro. una. No, aquí ya van 17 estados involucrados. Todos los lactantes afectados requirieron hospitalización y varios han sido tratados con un antídoto que hay, específico para el Clostridium botulinum, que se llama Baby Big. Así que hay antídoto. Afortunadamente no hay muertes todavía, que es como la buena noticia, La digamos. buena noticia, claro.
Bueno, y la investigación epidemiológica que se hizo inicialmente asocia a el cuadro que se produce en las guaguitas con fórmula infantil de la empresa ByHeart, ya que es solamente fórmula que consumen lactantes. Y posteriormente hicieron análisis microbiológico y encontraron esporas de Clostridium botulinum tipo A, ya tanto en fórmulas de fórmula terminada y de algunos ingredientes que se utilizan para hacer estas fórmulas. Y después hicieron una secuenciación genómica entre los niños enfermos, muestras de ellos, ¿cierto? De deposiciones y las leches y tienen coincidencia genética. O sea, cuando todavía dicen que supuestamente estaría asociado, la verdad es que hay hartos indicios que es el culpable, digamos. Yo creo que el asociado es como para todavía... Y eso para que todos entiendan en realidad de qué estamos hablando. Cuando uno hace una cosa es identificar que hay Clostridium botulinum en un producto, después identificar que también hay Clostridium botulinum en un enfermo, digamos, o en un infectado, pero no necesariamente van a ser el mismo Clostridium. O sea, la lógica nos indica, por lo raro de esto en realidad, nos indica que debiese haber una relación entre un lactante y una fórmula para lactantes si los dos tienen Clostridium, ¿ya? Pero se han dado casos en los cuales tú investigas la familia y no ha sido la misma familia. Y tú dices, no ha sido exactamente el mismo serotipo. Claro. De hecho, entonces, aquí pasó con un caso de una listeriosis que hubo una vez, ¿te acordáis? Claro. Que ya está todo el mundo diciendo, esta listeriosis la causó este producto de esta empresa, y cuando se hacen los análisis salió que no eran de la misma Listeria monocytogenes en ambos casos, pero no era de ese origen. Claro. Ahí es como en el fondo identificar, esto para dejarlo súper fácil de identificar, es como que tú digas, mira, me chocó, voy a decir cualquier marca, pero me chocó un Renault Clio. Claro. Pero tenéis que ver la patente, porque si en el fondo Renault Clio azules hay muchos, ¿cachai? En el fondo no podemos agarrar al primero que encontremos por ahí y le decimos ya, ok, tú fuiste el culpable, paga los daños. Sino que tenemos que ver cuál es. Esto es lo mismo que se hace con la listeria o con los patógenos en general, ¿ya? Que es buscar esa patente, que es esta diferenciación genética para ver si es exactamente de la familia que estamos hablando. Claro, y en este caso la encontraron, digamos. Ahora, el caso, la gracia que tiene es que instaló una conversación que se daba como que nunca se hizo en la industria de los alimentos, y es que si la fórmula infantil es un alimento estéril, como suele pensar la mayoría de la gente, o es un alimento deshidratado que es susceptible de contaminarse. A pesar de que, por supuesto, posee estándares de inocuidad y de controles muy estrictos, digamos, ¿ya? Porque tradicionalmente la fórmula para lactantes de todas formas se analiza. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en el INTA que analizábamos por Cronobacter sakazaki y para Salmonella, de hecho. Sí. O sea, la industria sabe que puede haber contaminación. Es más, identificamos un Cronobacter y eso implicó una retención de producto de esta marca a nivel mundial, que salió desde el laboratorio del INTA en su momento. ¿En una fórmula? Claro. No te creo. En una marca conocida. Sensible. Sí, súper sensible un alimento así, sobre todo para lactantes, porque muchas mamás no pueden dar lactancia materna y se refugian en esta. O sea, yo tenía 2 y claramente yo en un momento dije, tomen mamadera. Ahora, la verdad. Sí, una alternativa súper común y fiable, siendo así la primera. Me diste como 2 opciones. En realidad, bueno, no sé si es por la deformación de que nosotros trabajamos en el área de alimentos, pero a mí no se me habría ocurrido nunca pensar que un alimento es un alimento estéril. Claro, yo creo que es como la gente dice que es en polvo, yo creo que la gente normalmente piensa que es estéril. Sí. Y es un alimento, y ningún alimento es estéril salvo los UHT. El UHT, es que yo creo que además por ahí viene la equivocación, porque como la leche UHT es estéril, como que además que hay gente que piensa, bueno, toda la leche envasada. Incluso así, recordemos que el UHT es una esterilización comercial. O sea, claro que sí. No hay un 100% de fiabilidad de que esté estéril, digamos, también por el tipo de cómo se envasa y cómo se sella y cómo se hace todo el proceso. Exacto. Bueno, y además, una cosa que leí es que la industria de las fórmulas infantiles en Estados Unidos ha estado súper golpeada
el último tiempo. Yo no sé si se acuerdan que el 2022 hubo un retiro masivo, así, pero heavy de productos Abbott. Sí. Y eso produjo escasez de fórmula en todo el país, digamos. Y bueno, el retiro fue porque encontraron precisamente Cronobacter Sakazaki y Salmonella Newport. En aquel motivo, entonces tuvieron que hacer un recall y después no había leche para darle a los niños. O sea, fue tal el retiro que tuvieron que hacer. Sí, no, sí, fue súper grande. Sí, yo me acuerdo porque justo estaba en la universidad y estaba haciéndome internado. Y justo creo que, no me acuerdo exactamente qué internado pasé, pero estaban en pediatría. Y me acuerdo que nos avisaron sobre ese retiro que se hizo en Estados Unidos por ese problema. Y el Abbott es una marca súper reconocida. Es que el problema con estos suplementos, alimentaciones parenterales o estos suplementos, ¿cómo se llama? Fórmulas lácteas, es que no las hace cualquiera, ¿cachai? Claro. Son mega laboratorios, mega empresas de alimentos las que la elaboran. Entonces, claro, no sé, serán 3 o 4, no creo que sean muchas más que eso. Entonces, cualquier impacto sobre la producción o cualquier retención o retiro de producto es un golpe gigante al mercado al tiro. Claro. Que en el fondo, por lo menos, ponte tú que se repartan entre ellos, entre 4, se repartan el 25% de la población. Es un golpazo, ¿cachai? Claro. Porque todos salen corriendo a buscar la de la competencia y queda la escoba. Y cae, claro. Ahora, a partir de este caso busqué alguna información y hay otra discusión entretenida que se armó. Es que cómo está cambiando la industria alimentaria moderna. Puede, nada que ver, ¿eh? ¿Qué onda con tu luz, Pili? Nosotros estamos viendo a la Pili, como que en la discoteca. Claro. Es que sabes que tengo una luz al frente. Rubén está sin cámara porque está con su internet más o menos malo. Pero es porque... la Pili pasa de la penumbra a una iluminación frontal. Y después a la penumbra de nuevo. Y así bueno, ahí se apagó, a la penumbra. Es que cachai que tengo una luz que se carga, entonces debe estar descargándose. Avisando. Ahí mira, ahí volvió, ¿viste? Okay. Ahí la apagué y después voy a prender la otra luz. Bueno, pero el tema es que alguien propuso la discusión de si efectivamente, porque alguien ha dicho por qué ahora la industria alimentaria hay más de estos casos, por qué si antes supuestamente se trabajaba de manera más artesanal, habían menos casos de este tipo, etcétera. Y alguien dice, yo creo que el tema es que ahora detectamos mucho más de lo que detectábamos antes, digamos, como una paradoja, digamos, ¿cierto? La industria probablemente es objetivamente mucho más segura que antes, pero las herramientas para detectar brotes, para hacer conexiones, sí, de hecho, siempre la investigación epidemiológica había tenido el problema este de cómo logramos asociar finalmente la enfermedad con un determinado alimento. Y ahora somos muchísimo mejores en encontrar causas. O sea, que yo creo que tenéis dos factores, porque uno, yo estoy de acuerdo, las empresas son extremadamente más seguras ahora que antes. O sea, nosotros trabajamos implementando sistemas de gestión de calidad, trabajamos implementando normas, protocolos internos, desarrollándolos a medida para cada empresa, y las empresas trabajan bajo estos sistemas. Entonces son más seguras. Pero se dan dos situaciones, ¿ya? Una, alguna vez alguien nos dijo, cuando partió este brote de, o sea, esta identificación de listeria, me acuerdo que nos decían, oye, pero ¿por qué no la encontraron antes? Y nosotros le dijimos, bueno, porque no la buscábamos. En realidad, claro, la respuesta era súper simple. Ya tú te vas, son patógenos, por eso se llaman muchos de ellos patógenos emergentes, que van apareciendo asociados a cosas que no estaban asociados. ¿Ya? Claro. ¿Por qué nadie detectó el COVID antes? Porque el COVID existía. Claro. ¿Ya? El coronavirus es un virus que está hace millones de años. Porque, claro, las bacterias van mutando y van generando nuevos eventos. Claro. Que los detectáis cuando tenéis que detectarlo nomás, porque cuando aparece un brote, en el caso de los alimentos me refiero. Entonces, una cosa, claro, es que las técnicas de detección han mejorado mucho. Y la otra, y el otro factor que yo creo que es súper importante, es la rapidez de la información, porque sí, claro, probablemente antes tú tenías un brote y se enteraban las empresas del rubro, trataban de callar lo demás porque genera un problema. Claro, cuando ya la escoba era demasiado grande, tú te terminabas enterando. Pero hoy día le sale mal un yogur a alguien y se enteraron 4 millones de personas. ¿Cachai? Entonces, claro, es la velocidad también con la que la información
avanza. Está llegando. Claro. Y que estamos interconectados, digamos, todos nos enteramos de lo que le pasa al que está muy lejos. De hecho, ahora para este brote hay una página y hay una línea telefónica para que si tú tienes dudas o si tienes sospecha de que algún lactante cerca tuyo, ¿cierto? Hijo, sobrino, etcétera, podría estar con sintomatología, llamar, en el fondo es un tema que está siendo como casi nivel país. Claro, y hoy día la información es tan rápida y tan disponible que en el fondo tenéis que empezar a buscar, a inventar noticias también. Entonces, claro, a veces hay eventos que son súper importantes, pero tú los ponías la relevancia similar de algo que no tiene ni una importancia. Claro. No sé, te pongo un caso que no tiene nada que ver con alimentos, pero el otro día estaba viendo el tema de cómo iba la guerra en el estrecho de Hormuz, que siguen bombardeándose entre ellos, la cuestión, como 10 minutos. Y después tuvieron 10 minutos hablando de que Donald Trump se había hecho exámenes médicos. ¿A quién le puede importar si se hizo exámenes médicos o no? A nadie, salvo a él, digamos. Claro. Pero a nadie más le importa. Entonces, y termináis hablando 10 minutos de qué exámenes se hizo, de que tiene una mancha roja en la mano cuando da una entrevista, puras tonteras que a nadie le importan, ¿cachai? Entonces, hoy día el problema de la información también es que no sabemos sopesar cosas relevantes de cosas irrelevantes. Porque se ponen al mismo nivel. Pues es como el ejemplo que dio una vez una epidemióloga que la habían invitado a como un panel de discusión con un loquito que era antivacuna. Y ella no aceptó ir. Y ella dijo, si yo acepto ir, estoy diciendo que mi postura es igual de válida que la de él. Y su postura no es válida, pues. Claro. Claro, en el fondo no hay una discusión par entre una científica especialista en epidemiología. Yo lo encuentro súper cuestionable en todo caso. Sí, porque en el fondo no está, porque él igual fue, po. Ese es mi problema. Él igual fue a hablar. Entonces, él va, habla las sandeces que quiere hablar, sí, po. Y queda como la verdad única, ¿cachai? Claro. Entonces, yo lo encuentro súper, súper arriesgado eso de... Estoy de acuerdo, estoy en el fondo, sí, claro. la entiendo, la entiendo. Sí. Pero, claro, si tú, en el fondo, ninguneas a la postura contraria, le estáis dando la libertad para que... O sea, a lo que yo siento que tú vas, es que si en el fondo ella negarse a ir hubiera hecho como que el programa o el debate se cayera y no saliera, es como mejor estrategia, po, porque ahí nadie escucharía al otro loquito, pero el otro loco fue igual, po. Claro. ¿Cachai? Claro. Bueno, chicos, así que eso yo voy a seguir viendo porque como que todos los días aparecen nuevos chiquitines enfermos que podrían ser parte de este brote, todo, sigue habiendo recall, siguen sacando cosas de mercado, así que cualquier novedad se las cuento. Oye, yo y lo bueno es que no había muertos. Voy a tomar la posta del plato de fondo hoy día. Ah, de veras. ¿Verdad? Haciendo un cambio, porque habíamos pensado hacerlo al revés, sorry, sí. Rubén. No, tranquilo. Creo que me repetí el plato de fondo un montón de veces, así que creo. Para que todos sepan, en realidad, nosotros no nos presentamos los temas antes, nos mandamos el titular solamente. Entonces aquí estamos, no es que llegamos con toda la conversación preparada. Entonces, pero viene muy relacionado a lo que habló la Pili, lo que yo voy a hablar hoy día. ¿Ya? Que traté de hacerlo de una manera bastante dinámica y fácil de entender, ¿ya? Que mi tema es el efecto dominó. ¿Ya? ¿Por qué el efecto dominó? Es cómo un ingrediente invisible puede afectar a tus alimentos favoritos. Entonces lo voy a hacer con una historia, ¿ya? Imaginemos que, ya que viene el Mundial, vamos a imaginar que me gustó. Vamos a ver el Mundial, ¿ya? Nos vamos a preparar con una junta de amigos y amigas para ver el partido de Chile, cosa que sabemos que es imposible porque esto es inventado. Es una situación hipotética. No clasificamos a nada, ¿ya? Entonces, pero como este es un sueño o una pesadilla más bien, vamos a suponer que estamos viendo un partido de Chile, ¿ya? Entonces, como somos gente muy preparada, vamos al supermercado y compramos, no sé, pues unas pizzas congeladas, compramos las típicas cosas que uno compra para esta reunión, papas fritas, y unos chocolates para el postre. ¿Ya? Compramos varios productos y bebidas y cosas. Nos llevamos todos los productos, estamos listos para el fin de semana, que vamos a ver nuestro gran partido, súper preparados. Pero
al día siguiente de nuestra compra en el supermercado, en las noticias nos dicen que justo estos productos que yo compré están llamados a retiro porque hay riesgo de presencia de salmonela. Ay, Todos los productos. qué arruinación. Entonces, lo más probable es que nazcan dos preguntas en forma inmediata a uno, ¿ya? La primera es cómo una pizza, pongámosle una bella, una pizza de pepperoni, ¿ya? Unas papas fritas de sabor con crema, no sé, ¿ya? Y una barra de chocolate pueden tener un mismo riesgo, digamos, de Ajá. salmonela, ¿ya? Y la segunda es cómo puedo tener tan mala suerte. Sí, digamos. justo lo que yo vengo. Y por más remate perdió Chile. Claro, no tenía que hablar, ¿ya? Y después, claro, nos enteramos el fin de semana que Chile no había clasificado. ¿Ya? Ya Oh, sea qué mal. de perdido. Bueno, la primera pregunta no la podemos contestar, ¿ya? La segunda es más bien, tenemos que dedicársela más bien a un podcast de espiritismo, ¿ya? O introspección personal que ayuda a las personas a decir por qué tengo tan mala suerte. Pero aquí vamos a entrar entonces al fascinante y aterrador mundo de la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo pudo pasar, en realidad, que tres alimentos que nosotros podemos ver como muy diferentes, que no tienen nada, ni una relación una con otra, son empresas diferentes, son productos absolutamente diferentes. Un chocolate con un pedazo de pizza no tienen nada que ver. Pero tengan un riesgo similar, ¿ya? Y esto se debe a que nosotros en los alimentos, si ustedes se dan cuenta, si alguien de los que nos escucha lee la lista de ingredientes, hay alimentos o ingredientes que llamamos los ingredientes invisibles, ¿ya? Que son coayudantes, que son espesantes, u otros que están presentes transversalmente en muchos alimentos. Y que nosotros, la verdad, muchas veces no tenemos ni idea que están ahí, ¿ya? Entonces, en una pizza a mí no se me hubiese ocurrido pensar que pudiese tener una leche en polvo. El culpable de esto es una leche en polvo. Ajá. ¿Ya? Y ahora, bueno, esta fue la parte más, para poder hacerlo más entretenido en la introducción, pero esto es un evento real, ¿ya? En Estados Unidos, por eso dije que estaba muy relacionado a lo tuyo, Vicky, porque en Claro. Estados Unidos, durante las últimas 2 semanas, las autoridades sanitarias del FDA y el CIS, ¿ya? Que es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que son los organismos dedicados a la inocuidad de alimentos en Estados Unidos, emitieron alertas masivas de retiro de productos y lo curioso es que esto no nació ni de la fábrica de pizza, ni de la fábrica de chocolates, ni la de papas fritas, ¿ya? Esto nació a través de una autodenuncia, por decirlo así, Ya. o un aviso que genera la empresa California Dairies, ¿ya? Porque su leche en polvo deshidratada apareció con presencia de salmonela. Ya. Y al hacer el seguimiento, en el fondo nos damos cuenta, cuando empezamos a abrir un poco el abanico o el naipe, nos damos cuenta que esta leche en polvo, o la leche en polvo en general, y el suero lácteo, se utilizan mucho como ingrediente complementario en la producción de sazonadores, de masa, Claro. en repostería, Buen para dar producto. consistencia, claro, para dar cremosidad a los productos, mejorar textura. En el caso de las masas también ayudan a mejorar el dorado, cuando tú las metías al horno y quedan doraditas ricas, eso también está dado por una cosa súper tecnológica, digamos, no es una casualidad que quede así. Y una vez se dice, oye, ¿por qué la masa a mí la hago en la casa en forma natural? Y Y no me queda tan agarra, rica. claro, no agarra ese dorado y ese crocante que agarra una masa de una pizza preelaborada, por ejemplo. Claro, porque la masa de la preelaborada no es agua y harina, ¿ya? Claro. Tiene un montón de otras cosas. Bueno, y en general, casi todas las empresas de pizza, en Estados Unidos, casi todas las empresas de pizza usaban esta leche en polvo y este era un proveedor masivo, ¿ya? Ya, perfecto. No es un proveedor que tuviera productos a consumidor final, sino que esa es una línea de producto industrial. Industrial. Entonces afectó a un montón de empresas, ¿ya? Así que Claro. puedo concluir que en realidad no tengo tan mala suerte, porque Mucha gente. es algo que pudo pasar porque es masivo, ¿cachai? O sea, Claro. ¿Escuchas? No sé. Ahí está. Desde que se me quedaron pegados.
Ya. No, yo Entonces, estoy... ahí sí, dale nomás. Sí. Otra cosa importante Dale. es cómo se determinó entonces la contaminación, ¿ya? Y acá está el gran secreto de todo esto, que es lo que hemos tratado en otros podcasts, digamos, que es Ujú, la trazabilidad. claro, Entonces, cómo en el fondo cuando un lote de una materia prima da positivo a salmonela en la empresa de producción de leche en polvo, los controles de rutina de la empresa acusan, ahí está muy relacionado con lo que hablabas tú, Pili, en el fondo de claro, cómo hoy día la industria es mucho más segura de lo que era antes, porque hoy claro día que uno sí. internamente, estas alarmas saltan, ¿ya? Saltan para todos lados, y ahí se activa, por eso el título del podcast de hoy, o sea, de mi plato Ujú, principal, se activa un efecto dominó, ¿ya? claro que sí. Que es en el fondo, yo doy el aviso de que mi producto está contaminado y tengo que entregar ese aviso a todos mis clientes. Que eran muchos en este Que caso. eran muchos, en este caso eran, pero olvídate, yo, o sea, saqué las empresas más vendidas o sea, los principales involucrados, que son los sazonadores más de repostería, pero estaban Todo, chocolates, como les dije, leches, otras leches, porque ahí esto también claro. servía para espesar algunas leches, era todo básicamente, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa cuando se activa una alarma como esta? Lo primero que hace la empresa productora de leche es bloquear sus puertas, ¿cierto? Ujú, Fondo evitar que el producto salga. Y después de eso, dar aviso de dónde está la contaminación. Y ese aviso, normalmente, como hoy día la industria está tan avanzada, normalmente viene muy acotado a un número de lote, que claro, ustedes pueden ver en los envases, ¿cierto? Cada uno de los envases puede ver el número de lote. Ahora, también es importante acá que nosotros siempre asociamos, si hemos hablado de salmonela aquí, sí, po. Sí. y lo hemos hablado asociado súper directamente a huevo, a Ujú, pollo, pero nunca se nos ocurre que puede estar en un producto seco, ¿ya? claro, Es lo mismo que pasó con las fórmulas lácteas, sí, ¿ya? En el fondo el Clostridium lo hemos pensado en la miel, lo hemos pensado en las exacto, conservas, ¿cierto? Las conservas sí, cuando están infladas, pero tampoco lo tenemos tan asociado o la gente no siente que un producto, con justa razón, digamos, no siente que un producto seco o deshidratado en polvo genere un riesgo microbiológico. importante, Pero, sí. claro, pero lo que pasa es que estas bacterias lo que hacen es que, en el caso del Clostridium genera espora y en el caso de la Ujú, Salmonella entra en un proceso como de hibernación, ¿cierto? Como que ujú. se protege, se queda ahí calladito y esperando a que las condiciones se den. Y esas condiciones se dan cuando yo mezclo de nuevo el producto con agua. Claro, cuando rehidrato, Claro, en absolutamente. el fondo, y la posibilidad que se genere una multiplicación masiva no es tan alta, digamos. Si yo agarrara, a menos que el producto ya venga con una contaminación muy alta, si yo agarro esa leche, la hago con agua y me la tomo como leche, Ujú, hay una alta posibilidad de que no pase mucho. Pero si yo eso lo hice con agua y lo metí en una masa, esa claro, masa que tiene actividad de agua, la dejo inflarse reposar, o leudar, ¿cierto? La dejo claro, reposar, después la amaso, después le pongo ingredientes, la echo al horno, después le pongo ingredientes, se la vuelvo a sacar prehorneada porque no está horneada claro, totalmente. La vuelvo a someter a humedad porque le pongo queso, salsas de tomate y cosas, y después la congelo. Claro, la bacteria ahí sí tiene las posibilidades de volver a multiplicarse y a generar un problema. claro. Y nosotros hemos hablado de trazabilidad otras veces y bueno, en estos casos la gracia que tienen es que demuestran como lo importante que es la trazabilidad, que a veces uno como que le cuesta encontrar herramientas para explicar por qué es tan importante. Y al final la experiencia es como la mejor ayuda, porque de hecho le dedicamos con un programa entero. Una vez aquí de la trazabilidad, con todo lo importante que es un proceso complejo dentro de las empresas. Es Es un complejo, caos. es un caos. Una vez de hecho lo conversábamos y como que yo estaba pensando, sí, cómo hacerlo con las empresas chicas que les cuesta tanto. Y ahí el me dice, no sé, las empresas grandes también les cuesta mucho, pero tienen más gente que pueden hacer el proceso de trazabilidad. Entonces, si tenéis, claro, a 5 personas buscando un alimento, lo vaya a buscar más rápido que una empresa chiquitita en que tiene una sola persona y que eh, no solamente es la encargada de trazabilidad o de algo así, sino que además produce y hace miles de cosas. Pero en el fondo, en la balanza siempre gana el que tiene que estar, la trazabilidad. Y es algo que a veces, sobre todo cuando trabajamos con empresas muy chiquititas, es difícil como de meter en la cabeza la importancia
de la trazabilidad, porque además cuando uno pone como el ejemplo, ya, pero ¿qué pasa si usted tiene un evento en que un producto suyo está contaminado? Y como que muchas veces la respuesta es, pero es que nunca me ha pasado. Entonces uno dice, ya, pero es que si le pasa, Sí, po, ¿qué hacemos? Sí. claro. Sí, No, eso nos pasa y mucho. cuando estoy hablando de empresa, claro, ¿cuál es la diferencia entre tener o no tener una trazabilidad adecuada dentro de la empresa? Mm. Si yo tengo un problema en la empresa Ujú. y tengo un lote bien asignado y tengo un sistema de trazabilidad bien implementado, yo puedo acotar un retiro a un lote en cuestión, ¿ya? Incluso Claro. en empresas grandes yo podría decir, ¿sabéis qué? Mi problema ni siquiera está en este día de producción completo, sino que está en la línea 4 de mi planta del día, hoy día estamos a 28 de mayo. Ujú. Mm. ¿Right? Entonces yo puedo hacer súper acotado el retiro del producto. Si yo Claro. no tengo esto, estoy obligado a retirar todo lo que esté en el mercado. Porque Todo. como no tengo idea ni el día ni la línea donde se hizo, tengo que asumir que puede estar cualquier cosa En contaminada. cualquier parte, claro. Y eso se traduce en menos pérdida igual por las empresas. Absolutamente. Pues. Claro Entonces que al sí. final, claro, la trazabilidad es cara de Es implementar. cara. Es mucha información, mucha gestión de información. Pero cuando te pasa, apenas tienes un evento, se Se transforma en paga. barato. Se transforma en barato. Claro, se Claro, paga. porque lo caro y barato es perceptivo, pues, ¿cachai? Una Claro. percepción. Entonces, apenas tú tenías un evento, inmediatamente ya se pagó la trazabilidad porque con todo lo que te ahorraste, evitando, porque esto no es solamente el problema de que pierdo el producto, porque es el problema que tengo que salir a buscarlo. Claro que sí. Mm. Y eso es por obligación, no porque yo sea una empresa buena onda y Una quiero buena recuperar el persona, producto. claro. Claro, o sea, el reglamento sanitario te obliga a tener un sistema de recuperación, identificación, en el cual tú tengas que decir, ¿sabéis qué? Vendí 1000 productos y logré recuperar 800. ¿Ya? Hay 200 que no logré recuperar. Bueno, tenía un grado, tenía un 80% de éxito en el proceso. Pero si lograste recuperar 3, Claro. es un fiasco, ¿cachai? Un fracaso. Claro. Claro que sí. Y en el Bueno, fondo las consecuencias después pueden ser ultra graves claro que sí. Claro que para el sí. consumidor. Dependiendo cuál es la causa Claro, claro, de tu dependiendo de la recall, causa. pueden ser muy, Entonces, muy terribles. sí. Bueno, primero también dejar claro que las empresas, o sea, lo que nos enteramos en el público, digamos, respecto de algún evento de contaminación de un producto, es nada, Es nada, es cuando comparado con lo que ya, pasa, claro. ¿ya? Entonces, eso es un sistema que funciona. Los sistemas de calidad y la trazabilidad de las empresas funcionan. Y funcionan bien porque tú te das cuenta antes, muchas veces antes de que salga al mercado, cosa que no tenéis que informar a nadie. Ujú. Si ya salió al mercado, pero tú te diste cuenta antes de que esté vendido a público, también es un factor importante. Y le decía a tus clientes, oye, retenlo, en supermercado, por ejemplo, sabéis que el Ujú. lote tanto tiene un problema, retenlo, lo voy a buscar. Entonces, Claro. hay gran parte de la información nosotros nunca la sabemos como consumidores, ¿ya? La sabemos los que estamos dentro de la industria, en el fondo, porque nos toca participar de los eventos. Pero los sistemas de trazabilidad hoy día se han perfeccionado, hay sistemas digitales, entonces cada día es más fácil hacerlo en menor tiempo, ¿ya? Ujú. Y la Claro, capacidad de reacción es muy rápida. Pero hay que tenerlo bien implementado. exactamente. Y lo otro Mm. importante también es que cada vez que vean en los productos ahora sólido de leche, suero de leche o cosas así, van a ver que es transversal a los productos y van a saber que el riesgo existe incluso en productos que yo no lo pienso. Claro, que es algo que tienen como muy claro el mundo veggie, que andan persiguiendo, y la gente que tiene algún tipo de alergia con la leche, digamos, que Claro. está constantemente rastreando dónde hay leche. Oye, Mira, hoy día todo esto cambió, viste que el reglamento se actualizó, el reglamento sanitario en ujú, 2026, y una de las actualizaciones importantes es la exigencia ¿ya? respecto de alimentos sin gluten. Ah, mira, Súper interesante porque te obliga, ahora creo que cambió el monito de la espiga, con ujú, tachada, digamos, te obliga a tener más exámenes de prolaminas, que claro, es la forma de detectar el gluten, la presencia de gluten, y lo otro es que también le genera creo que un tamaño ahora a la espiga, que es como ya, los sellos negros en el fondo, que tienen que usar una claro, proporción respecto, a pesar de que no todo el mundo la respeta, pero se supone que hay una sí, proporción respecto de la etiquetado general del producto. Así que está re bueno.
Ah, mira, podríamos tratar el tema. Agregaron más cositas en el etiquetado. Sí, también revisé porque estuve viendo, bueno, por cosas aparte, y se agregaron varias cosas y normativas nuevas a la parte de etiquetado nutricional, aparte de de lo que es libre de gluten y todo. Así que hay Una que revisarlo. actualización. Sí, hay Una que actualización. revisarla. Hay que revisarla. Mira, sin querer, terminamos hablando como de temas encadenados sin ponernos de acuerdo, porque como que llegamos y dijimos, yo voy a hablar de esto. Así que no, nos salió ganador esta, no nos salió tiro por la culata, nos salió tiro ganador. Y finalmente vamos con el postre a cargo de Rubén. ¿De qué vamos a hablar? Sí. Yo les traigo un temita aparte. Voy a romper la línea de lo que veníamos conversando. Pero les voy a hablar sobre temas de alimentación que no hemos tocado en ninguno de los podcasts que hemos tenido, pues, ni con los invitados, ni los que he hecho yo, con ustedes, nada. ¿Qué? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el envejecimiento y la tercera edad, Ajá. ¿ya? Y esto básicamente porque la alimentación en esta etapa de la vida, o bueno, en este momento Ujú. somos como de más fácil acceso. Por ejemplo, no sé, los teléfonos, redes sociales, páginas web, donde la información no siempre es la correcta o no siempre está bien informada para un grupo de población o un grupo objetivo que es súper sensible a la hora de alimentarse. Claro que sí. Y ¿cierto? Y además de esto, porque una de las razones principales para poder abordar este tema es el impacto demográfico que estamos teniendo no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global. O sea, cada vez estamos teniendo una población un poquito más envejecida, ha aumentado también lo que es la esperanza de vida, el Ujú. desarrollo de la medicina. Entonces, cada vez estamos viviendo más años, pero también estamos consumiendo alimentos en esa época de nuestra vida, no tan bien nutricionalmente hablando. Perfecto. Así que, bueno, para introducir también un poquito el tema, tenemos que definir qué es lo que es el envejecimiento, ¿ya? Y bueno, para partir son todas estas alteraciones que tenemos tanto como corporales, hablando biológicamente, como también psíquicas. Y que Claro que esto sí. Ujú. conducen a la pérdida funcional de los diferentes órganos y el metabolismo que tenemos nosotros. ¿Ya? Ahora, Perfecto. actualmente no existe un completo acuerdo de cuándo se inicia este envejecimiento propiamente tal, ¿Ya? ni una edad definida, pero lo que sí es que este proceso nos va a ocurrir a todos. O sea, en cualquier momento de nuestra vida nos va a pasar Es lo único a cada cierto. uno de nosotros. De hecho, yo Es lo en un único. momento leí que estaba como definido que el envejecimiento no es como constante a través de los años, no es un proceso como lineal, sino que tienes como Sí, momentos en que te llegan viejazos, digámoslo así. De hecho, me Hay llamó gente que sí. nace vieja. absolutamente, Eso- viejos chicos yo he conocido harto, sí. Eh, y viejos jóvenes también. También, sí. Eh, pero cuando tú decían que una de las edades como que se produce un primer como shot de envejecimiento es como los 43, 44. Y yo el otro día comentaba con mi hermana que yo lo sentí heavy porque a mí como a esa edad me empezaron a doler cosas. Y que después hay otro como a los 50 y tanto y ya después como en los 70, por ejemplo. Sí, sí, o sea, hay como edades que se pueden definir en base a lo que nos va ocurriendo en el metabolismo, pero lo que sí es 100% real es que es progresivo, Claro, ¿ya? Y que, bueno, va a depender también de todos los que son los factores genéticos, el nivel de actividad física que tenemos, las enfermedades, absolutamente. los hábitos que también tenemos, y que dependiendo de cada uno va, va llegando ese viejazo, como hizo la Va Billy, llegando el a viejazo. diferentes edades. Sí. Bueno, ahora a lo largo del envejecimiento hay diferentes manifestaciones clínicas que podemos tener, ¿ya? Donde se destacan aún más este proceso. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay un envejecimiento un poquito más acelerado, ya vemos cambios antropométricos notorios, ¿ya? Se tiende más o menos a ver una pérdida de grasa subcutánea, hay una pérdida de masa ósea importante, hay una pérdida de masa muscular asociada a la sarcopenia, que es un Ujú. término bastante importante y un término que se habla a nivel mundial, ¿ya? Hay también una pérdida de peso y por supuesto este desgaste articular asociado, ¿ya? Además hay cambios psicológicos,
y también, como les dije anteriormente, depende propiamente tal del estilo de vida que tiene cada persona y su contexto, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante ver la ocurrencia de este deterioro progresivo y asociarlo a las pérdidas funcionales y metabólicas? Porque se habla en un punto del envejecimiento y de la tercera edad donde destaca la sarcopenia, que es este Claro, término que les acabo de mencionar, ¿ya? Y que es un término, un concepto y un término bastante importante porque se asocia directamente a la pérdida de masa muscular y la fuerza de la persona, claro, ¿ya? Y que obviamente es secundaria al envejecimiento. Pero esto va independientemente de la realización o no de alguna actividad física, ¿ya? Y con una etiología multifactorial. O sea, es un envejecimiento progresivo, hay pérdidas funcionales metabólicamente hablando de las personas y ocurre la sarcopenia, ¿ya? ujú, ¿Y por qué es tan importante? Porque también se asocia a deterioros físicos de la persona. O sea, hay mayor riesgo de caída, no hay esta masa muscular que te pueda proteger, por ejemplo, eh, si te caes haciendo actividad física o subiendo una ujú. escalera o bajando una escalera, y que generalmente son sucesos que le ocurren a personas de la tercera edad. Sí, sí, es súper común, pues, la caída. Sí, totalmente. Y por supuesto aumenta el riesgo de la mortalidad de las personas, Sí. ¿ya? De hecho, Bueno, cuando mi papá ve a jugar a mis niños que caen al suelo cada 3 segundos, Y o dan sea, bote, y dan bote y se paran y siguen corriendo, mi papá su comentario, yo me llego a caer así, no me levanto. nunca más. Claro. Nunca más. Quedo ahí para siempre. sí, no, es súper complicado el tema de la masa muscular y la pérdida social al envejecimiento, ¿ya? Ahora, un dato importante es que la masa muscular va disminuyendo con la edad, ¿ya? Ujú. Desde un 3 a un 8% por década, y a Ya, partir de los 30 años. qué O sea, terrible. sí, a medida que van pasando los años y el tiempo, vamos perdiendo sí o sí masa muscular significativa asociada a funcionalidad, Pero aunque hagas ¿ya? ejercicio, porque en realidad lo que Sí, siempre te dicen los doctores y todo es como trata de hacer ejercicio y pesa y cosas, aunque no sea gran cosa, pero en el fondo mantener el músculo activo, digamos. tal cual. Aún No, no, así, no. La pérdida de la masa muscular va sí o sí. Va sí o ya, sí. Y como les dije anteriormente, es independiente de la realización o no de la actividad física. ya, O sea, ahí es cuando nosotros tenemos que, como nutricionistas o como personas asociadas a la salud, realizar un buen tratamiento, un buen tratamiento nutricional preventivo para que este deterioro de la masa muscular no sea tan significativo a lo largo del tiempo y la persona pueda mantener esta funcionalidad y tener una vida cotidiana normal, porque mm, todas las personas necesitamos caminar, bueno, la tercera edad, quienes tienen nietos, hijos, quieren sentirse un poquito más activos y preservar esta masa muscular es sumamente importante para los hábitos del día a día y la cotidianidad que tiene cada persona. Oye, pero obviamente que el hacer actividad física, el hacer, no sé, pues, hacer pesas, ¿cachai? Tener una rutina, ayuda a retrasar esta pérdida Sí, mm, muscular, digamos. ¿Cachai? sí, La totalmente. curva de pérdida, si bien existe, la aplanas un poco. claro, Sí, sí, o sea, claro, se disminuyen como los factores de riesgo asociados a esta pérdida de masa muscular, obviamente tratando de mantener la actividad física, ejercicios de fuerza sobre todo, sí, ya, ojalá poder, no sé, pues, hacer ejercicios con el propio peso corporal, incluso labores del hogar, por ejemplo, no sé, levantar bolsas cuando uno va al supermercado, sí. mantenerse un poquito más activo, eh, sentarse y pararse de la silla. Claro, son actividades que se recomiendan a personas de la tercera edad para mantener esta fuerza y atenuar, claro, las consecuencias de esta pérdida de masa muscular y la funcionalidad asociada. Ujú. ¿Ya? Bueno, y además Em, que que también se da esa dicotomía de que hay, claro, te dicen haz ejercicios todo, pero la gente empieza a sentirse más cansada para hacer ejercicio, digamos. Entonces, a veces les cuesta. Sí, no, totalmente, totalmente. Bueno, una de las cosas también que les quería mencionar que estuve también buscando en los papers y que Ujú. más que la bibliografía científica es lo que recomiendan todos, pues, o sea,
antes de entrar como a esta etapa del envejecimiento de la tercera edad propiamente tal, que ya se reconoce desde los 65 años para arriba, tener una vida físicamente activa, Ujú. ¿ya? Para preservar todo lo que es la masa muscular y las consecuencias asociadas al deterioro, ¿ya? Bueno, y Ahora, además la alimentación, pues me imagino. sí, totalmente, totalmente. Porque De una de las cosas que hecho, siempre te dicen es que los viejos, por distintos motivos, comen menos proteína, que es lo que lo llevaría a los músculos, de lo que comemos el resto de los mortales, digamos. sí, no, y no solamente el tema de la proteína, po, hay bastantes nutrientes críticos que se dan en la tercera edad que las Ujú. personas no las consumen y que ¿Ya? tienen consecuencias metabólicas. Ujú. Dentro de eso, como dice la bilis, la proteína, justamente, que es el nutriente o macronutriente principal para preservar la masa muscular junto con la actividad física, Claro. pero hay también nutrientes y micronutrientes que pasan desapercibidos en la tercera edad, que también afectan al metabolismo y su funcionalidad. Ah, mira. Y ahí, bueno, tenemos un montón. O sea, tenemos la fibra, por ejemplo, tenemos el calcio, tenemos la vitamina B12, tenemos la vitamina D. La fibra es un tema que te- está como entrando bien Sí. en tema hoy día, porque, claro, la proteína ya entró, está todo el mundo consumiendo proteínas como enfermo, Ujú. pero resulta que no se está consumiendo suficiente fibra. Claro. Sí, Y ahí existe ahí tú lo sabes mejor que yo, pero existe como un trabajo conjunto que necesita ir en el fondo de ambas y que hoy día están llamando a no comer tanta proteína, sobre Es que la todo para gente se gente pasa. que no, y sobre todo para gente que no hace ni medio ejercicio, que come Sí, po. proteína nomás, ¿cachai? Como por comer proteína. Eh, y comer más fibra. Claro. sí. Ahora, como les digo, el tema de la fibra de los pacientes o las personas o en el grupo de la tercera edad es sumamente importante recalcarlo porque este grupo principalmente, eh, lo voy a decir directamente, sufre de estreñimiento. Claro que sí. Entonces, claro, pues, este nutriente crítico es importante para el tema del sistema digestivo, para consumir esta fibra soluble y fibra insoluble, ambas, para poder atenuar lo que es el estreñimiento, atenuar los problemas digestivos y que obviamente la calidad de vida mejore, porque gran parte de la población, estuve buscando el porcentaje de personas que sufren estreñimiento y es sobre el 40% en la tercera edad. Mira, po. Entonces, claro, estos nutrientes críticos son fundamentales que estén en su alimentación para que se mantengan principalmente bien, activos, sanos, funcionales y que las capacidades las mantengan lo mejor posible, Claro. ¿ya? O sea, al final del día, como que suena un poquito de perogrullo, pero eh, como que se está tendiendo a una cosa que es un poco obvia, pero es como que la alimentación balanceada en el fondo, porque como que por mucho tiempo se remarcaba muchísimo, como te decía yo, el tema de que tenían que consumir más proteína, porque como además la proteína se asociaba al consumo como de carnes a veces, los viejos comen menos carnes por distintos problemas, entonces se les metían lácteos, se les Mm, metían cosas, pero yo sí creo y siento que se había dejado un poquito de lado el tema de la fibra, por ejemplo. sí, Y no, claro, mm, y, tiene que ser como y, más balanceado el sistema. Sí, no, totalmente. Y bueno, como decís tú, Pili, a mayor edad, obviamente, la tercera edad tiende a comer menos por diferentes problemas. O sea, Mm, tienen una agudeza visual para poder seleccionar alimentos, ujú, tienen problemas, por ejemplo, para leer un etiquetado nutricional. Muchos de ellos también tienen alguna salud dental deteriorada. absolutamente, claro. Tienen problemas, por ejemplo, no sé, como serostomía o digeusia como quieran llamarle, Ujú, donde no perciben bien, por ejemplo, los sabores, las papilas gustativas ya están decayendo un poquito. Entonces, claro, pues la alimentación no alcanzan a cubrir todos los requerimientos necesarios para que mantengan todas sus funciones metabólicamente bien, ¿ya? Y bueno, tienen otras condiciones también que ya también se van deteriorando con el tiempo, o sea, funciones cognitivas, sus hormonas también están modificadas, hay un proceso de inflamación importante, ujú, el uso de medicamentos, que muchos de la tercera edad tienen tanto medicamento que ya se les denomina como polifarmacia, por así decirlo, sí, eh, tienen una mala absorción de nutrientes. Entonces, claro, pues, la alimentación en la tercera edad
es fundamental para que tengan un estilo de vida lo mejor posible, puedan cubrir todas sus necesidades y que se mantengan físicamente activos y puedan enfrentar esta etapa de la vida de la mejor forma posible. Sí, porque lo pasen bien. Por fin no tienen que trabajar y la idea es pasarlo Claro, bien. claro, Claro. disfrutar. Sí, porque claro, es una etapa en la que las personas, claro, se sienten quizás un poquito más estancadas porque no están un poquito más activos, van teniendo estos cambios físicamente visibles, muchos de ellos se quieren sentir funcionales, Ujú. pero para atenuar estos problemas que puedan ir surgiendo a lo largo del ciclo de la vida, es tener fundamentalmente una base de alimentación sólida, una alimentación variable, cubrir todos estos requerimientos y nutrientes críticos, como yo les mencionaba anteriormente, como el calcio, la vitamina D, vitamina B12, Ujú. hierro, zinc, para, para enfrentar esta etapa de la vida de la mejor manera posible. Sí, además que como decís tú, allá la esperanza de vida es mucho más larga. Ahora, no es difícil encontrar viejitos, que antes no era tan común, y hay algunos que están muy bien. O sea, antes era como raro, uno decía, uy, una persona de 90 y tanto, mire lo bien que se ve. Ahora es súper común, 85, 90 años, como tú, mejor que uno. Sí, o sea, pucha, yo ahora estoy volviendo a retomar harto lo que es el deporte, lo había dejado un poquito de lado. Y ahora, claro, está en los gimnasios, ahora hace Ujú. poquito que estuvo la Maratón de Santiago, muchas personas de la tercera edad corriendo, familias con sus nietos, abuelos con sus nietos, a la par de una persona de Claro. y eso también habla de la base de la alimentación que tienen. O Mm. sea, el cuidado Y de, también. y de hecho, yo voy al gimnasio. De hecho, terminando ahora me voy a ir al gimnasio. Y tú veis, claro, que efectivamente ya no es una cosa de solo gente joven, ¿cachai? Que Claro, antes tú veías los gimnasios eran puros cabros jóvenes. sí, sub Evidentemente que 30. hay una proporción mayor de gente joven, pero por lo menos hasta ahora que voy yo, claro, tenéis varios gallos de sobre 45 y sobre Claro, 50 y un poco más también, digamos, haciendo rutinas bien exigentes, digamos. sí, Sí, sí. No, hay un montón que se mantienen súper bien físicamente, preservan su masa muscular, que finalmente es el motor de ellos entrando a la tercera edad, claro. en este periodo de envejecimiento que es un poquito más crítico. Sí, po. Con la Pili me sentí identificado ahora, porque claro, efectivamente cuando uno cumple 40 y algo, empezáis con unos Es primeros ataques que eran cosas impensados. impensados totalmente. Sí, Y claro, y después yo tengo 51 y claro, yo hago harto deporte, porque yo entreno vóley una vez a la semana, voy al gimnasio 3 y vuelvo a jugar vóley el domingo, beach volley. Pero ahora ponte tú, no aguanto dos días seguidos. Tengo que darme un día entre medio, entre claro, partidos y cosas. Y ahora tengo un claro. Sí. campeonato, vamos a tener 3 partidos en un día. No te O sea, lo creo. primero que se me ocurrió poner en el WhatsApp, pero cuando me mandan el fixture, le digo, 3 partidos en un día. Ya me duele la rodilla. Así que, Oye, sí, Acaba de dolerme. sobre todo con el vóley, porque es un deporte de alto impacto, igual. Sí, Tema de las sí, articulaciones, tú saltar, también que rematar, elegí todo. ese deporte del mal. y se me ocurrió viejo más encima, Sí, po. por Bueno, último, es que que te los otros decía. deportes que yo hacía era peor, porque jugaba squash, racquetball, ¿cachai? Que Sí, son también súper de Mm, movimientos cortos y de impacto. sí, eh, ya. Entonces, bueno, O sea, si no te vemos un par de días, podemos decir, oye, a lo mejor quedó muy mal del ya pues campeonato. cojo. Claro. Quedó muy mal de Mm, campeonato. Ya, jóvenes, nos vamos a ir mm, despidiendo. Ya estamos casi en la hora. Estuvo entretenido mm. el programa sin planificarlo mucho, o sea, cada uno Sí, planificó su sí. parte, pero nos quedó bastante entretenido. Esperamos que les sirva harto a todos los escuchas y nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima Perfecto. semana. Nos Que Nos vemos, vemos tengan la un buen jóvenes. próxima fin. semana. Que pasen buen fin de semana. Chao. Chao, chao.